La animación es otro de los universos en el desarrollo de videojuegos. ¿Qué sería de un juego sin el movimiento de los objetos en el escenario? He dividido el origen de las animaciones en Unity en 3 categorías para tener bien claras las opciones. En primer lugar tenemos las animaciones que podemos generar desde el editor y que se realiza mediante componentes. En segundo lugar tenemos las animaciones que se realizan desde un programa externo. En el caso de objetos en 3D tú puedes importar animaciones desde Maya, Blender o 3ds Max. Y por último tenemos las animaciones que se pueden generar desde código. Desde la misma programación se pueden animar objetos. En esta clase vamos a hablar de las que podemos generar directamente desde el editor. Vamos a empezar hablando sobre los clips de animación. Este clip representa a la animación en sí. Los clips simplemente tomarán los parámetros de un componente y van a interpolar sus valores. Para crear un clip dentro de Unity debemos anexar la pestaña de animación, que la encontrarás desde Windows, Animation o Control 6. Luego debemos seleccionar el objeto que deseamos animar y desde esa pestaña hacemos clic en Create. Allí debemos asignarle un nombre a esa animación y guardarla en una carpeta del proyecto. Te recomiendo que la carpeta sea llamada Animations. Una vez creada vamos a entender esta pestaña. En la parte izquierda puedes encontrar los controles de reproducción. Te mostrará la animación que posee y si haces clic allí te permitirá crear otra. También te muestra el botón de Add Property o agregar propiedad y aquí es donde es más importante entender la lógica. Al hacer clic allí se te mostrará los componentes que posee el objeto y que te permiten una animación. Al expandirlo encontrarás las propiedades disponibles y al hacer clic en el más la agregas al panel. Agregaré por ejemplo la rotación. Al agregarla se actualiza en la parte izquierda que se llama línea de tiempo. Esa línea de tiempo tiene unos iconos al inicio y al final y esos iconos son los keyframes o fotogramas claves. ¿Qué son esos fotogramas claves? Bueno, imagina en el pasado cómo se realizaban los dibujos animados, tomando un grupo de hojas y haciendo un dibujo en cada una de ellas para poder reproducir la animación. Cada hoja sería un fotograma. ¿Pero por qué se llama fotograma clave? Con la evolución del software ya no era necesario dibujar en cada hoja, sino que se dibuja la primera y la última y el programa se encarga de interpolar entre ellas. Entonces nosotros debemos crear esos fotogramas claves que originarán la animación. ¿Cómo lo hacemos? Hay 2 formas. Tenemos la forma manual, haciendo clic derecho en la línea de tiempo y seleccionar Add Key, modificando el valor en la casilla que se despliega en la parte izquierda. O tenemos el modo de grabación, que para ello simplemente hacemos clic en el botón rojo de grabación, movemos la línea de tiempo en donde queremos el fotograma y desde la vista de escena manipulamos el objeto a nuestro antojo. Si modificas una propiedad que no está en el listado, esta se va a agregar automáticamente. En este caso voy a utilizar solo una animación de rotación y ya tendremos nuestro clip creado. Recuerda desactivar el botón de grabación cuando termines. Ahora, ¿cómo se aplica esta animación a un objeto? Tenemos 2 formas. Son 2 componentes, uno llamado Animation y otro llamado Animator. El componente Animation puedes agregarlo directamente en un objeto y asignarle algunos de los clips que ya hayas creado. Con la opción Reproducir automáticamente, pues él va a reproducir la primera animación que tenga en el array. Este componente se utiliza normalmente cuando el objeto posee una animación básica y no necesita alternar continuamente entre varios clips. El otro componente es el Animator y este puede ser un poco complejo para dominar por su vasta cantidad de opciones, así que te voy a explicar lo más básico. Al agregar un Animator, en vez de pedirte un clip, te va a pedir un nuevo asset llamado Animator Controller. Debemos anexar una nueva ventana que se llama Animator, igual desde Windows, Animation, Animator.
Desde esta ventana nos mostrará un diagrama con dos estados, entrada y cualquier estado. Y es que la mejor definición para este componente es una máquina de estado para las animaciones. ¿Cómo funciona? En primer lugar debemos agregar los clips de animación. Fíjate que al agregar él interpreta que ese clip se va a reproducir apenas inicie. Si agregamos otro clip, este quedará a la espera para su enlace. Para ello debemos hacer clic derecho, decirle Make Transition o hacer transición, mueves el mouse hacia el otro clip y al hacer clic nuevamente estarán entonces enlazados. Traduciendo este diagrama sería: al iniciar reproduce el rotate y cuando termine reproduce el scale. Puedes hacer clic en alguno de los clips de animación y en el inspector se te mostrarán algunos parámetros que puedes modificar, como la velocidad o si quieres que se reproduzca en modo espejo. Bien, ¿y cuál es el potencial de este animator? Y es que con el animator nosotros podemos condicionar las transiciones entre un clip y otro y lo haremos utilizando los llamados parámetros. Agregamos un nuevo parámetro que puede ser un float, un int, un bool, un trigger. Quizás aún no conoces esos términos, pero vamos a trabajar primero con el bool, que significa una variable que tiene un valor de verdadero o falso. Agregamos uno, le colocamos un nombre y ya ese parámetro estará disponible para condicionar la transición. Simplemente debemos hacer clic en la flecha que los une y agregarla en el panel de condiciones. Allí puedes agregar múltiples y el valor que deseas. Seguramente te estás preguntando ¿y cómo se disparan o modifico esos parámetros? Eso se hace mediante el código mientras juegas, pero imagina que este será entonces el diagrama de flujo de las animaciones. Puede llegar a ser extremadamente complejo, pero entendiendo esta lógica base podrás hacer tus primeras pruebas. En la próxima clase hablaremos sobre las físicas.